tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna, programa que dedicamos siempre a buscar y pensar caminos nuevos para no perdernos en el laberinto enorme que es la mitología. En el programa de hoy me gustaría compartir con ustedes una lectura, un análisis, un desarrollo, en la medida de lo posible, de uno de los mitologemas más interesantes de la cosmovisión griega, ¿sí? Noten que digo mitologema y no solamente mito. Recordemos el concepto de mitologema acuñado por el pensador y filósofo y escritor estudioso, de las religiones y de las mitologías, Karl Kennedy, que define el concepto de mitologema como la materia mítica o digamos el elemento significante de un mito que se resignifica, se reescribe, se reorganiza en distintas expresiones filosóficas, poéticas, artísticas, etc. Y es justamente sobre esta base, sobre la idea de un mito, cuya materia mítica se va resignificando, que hoy me gustaría hablar con ustedes sobre Prometeo, el gran titán ladrón del fuego, el gran titán castigado por Zeus a una eternidad de padecimientos inconmensurables, encadenado a una montaña, en un peñasco, en el Cáucaso, condenado a sufrir eternamente el periplo de que una águila le coma el hígado durante el día, ese hígado se regenere y vuelva a nacer al día siguiente para que el águila vuelva. Bueno, todo lo que conocemos de oídas acerca de este mito. Cuando hablamos de Prometeo, tenemos que tener en cuenta que hay, por supuesto, varias fuentes a las que podemos recurrir. En primer lugar, vamos a hablar de la fuente canónica en la que circula el mito de Prometeo, que es la Teogonía de Hesíodo. Hesíodo, el gran poeta arcaico, que junto con Homero son los grandes acuñadores y los grandes maestros que han registrado el corpus mítico por escrito, entre otras cosas, ¿no? Entonces tenemos como primera fuente Hesíodo, la Teogonía y un fragmento de los Trabajos y los Días. En segunda medida, la circulación del mitologema prometeico lo tenemos en una de las tragedias de Esquilo. Esquilo, específicamente el Prometeo encadenado, Prometheus Demostés, una tragedia de mediados del siglo V más o menos, ¿sí? Que después hablaremos de ella. Luego tenemos una fuente en un diálogo platónico, en el Protágoras de Platón, hay una referencia a Prometeo, pero de él no vamos a hablar porque vamos a dedicarnos estrictamente a los dos grandes registros, a las dos grandes fuentes míticas y trágicas del mitologema prometeico. Por supuesto, al final del programa haremos las menciones a las resignificaciones en la literatura más cercana a nuestro tiempo, ¿sí? O sea, a partir de la lectura que hagamos entre Hesíodo y el Prometeo encadenado de Esquilo, veremos cuáles son las configuraciones y las adaptaciones o las reinterpretaciones del mito en la literatura, en el cine, etc. Comenzaremos entonces con la Teogonía de Hesíodo. Como ustedes saben, la Teogonía es una obra no muy extensa, bastante breve por cierto, que junto con Trabajos y Días configura, como decíamos anteriormente, un proyecto o un programa en el que se registra no solamente el compendio de mitos cosmogónicos que según Hesíodo configuraban la cosmovisión griega, sino también una serie de elementos propios de la justificación o de la fundamentación de la cultura propiamente dicha de la civilización griega. En la Teogonía, nosotros tenemos que pensar que aproximadamente desde el verso 535 en adelante, se nos narra la historia de un titán muy particular que es Prometeo, ¿sí? Sabemos que los titanes, vamos a hacer un poco de un recordatorio, ¿sí? Los titanes son los descendientes de Gea y de Urano, los primeros dioses, los dioses mayores, ¿sí? Las grandes divinidades originarias de la mitología griega. Entre estos titanes, cabe mencionar a Océano, a Seo, Hiperión, Jápeto, entre las titánides, que son Mnemosine, ¿no? Distintas entidades primordiales. Sabemos que uno de esos titanes, Cronos, es quien, junto en complicidad con Gea, destronan, después de castrarlo, a Urano, ¿sí? Y luego se constituye como el supremo dios o el rey supremo de la nueva raza. De
la descendencia que logra sobrevivir, porque sabemos que Cronos, merced a cierto vaticinio, sabe que uno de sus hijos lo va a destronar, entonces para evitar eso se los empieza a comer. Bueno, la historia consabida por todos. Uno de sus hijos, los hijos de Cronos, es por supuesto Zeus, ¿sí? Y Zeus efectivamente hace cumplir esa suerte de vaticinio y se enfrenta a su padre con la ayuda de ciertas divinidades que empiezan a convertirse en ambiguas. Entre ellas está Prometeo. Prometeo es hijo de uno de los titanes primordiales, es hijo de Jápeto y según la versión de Hesíodo, de Asia. Jápeto y Asia tienen a Prometeo como uno de sus hijos, junto con Menecio y junto con Epimeteo. Y Prometeo tiene distintas particularidades. Es el mensajero de los dioses, es titán, pero ayuda a Zeus en la guerra, en la titanomaquia o en la titanomaquía, que es la gran guerra entre dioses y titanes, guerra celestial en la que finalmente gana Zeus y se instaura como el nuevo dios supremo. En un principio lo ayuda, pero Prometeo tiene una serie de características muy interesantes. Ya su nombre anuncia una problemática. Prometis, en griego, prometis, significa aquel que puede ver más allá de lo evidente y aquel que puede ver hacia adelante. Distinto a su hermano, Epimeteo, ¿sí?, el que solo ve para atrás, ¿no? Prometeo es el que sabe de antemano lo que sucederá. Es un dios sabio, es un dios que tiene el don del conocer demasiado. Ya vamos a hablar de eso. Pero además Prometeo tiene una cualidad bastante peculiar, que es la astucia, que es la picardía, ¿sí? Cierto grado de conocimiento de las cosas muy engañosas, ¿no? Es un embaucador, es un embustero, dicho así muy exageradamente. Y eso lo lleva a convertirse en un problema para Zeus. Además de esto, de ser un embaucador, digamos, de ser un timador, según las versiones de Hesíodo y sobre todo la versión de Esquilo, Prometeo es amigo de los hombres, amigos de la raza humana, de la humanidad. El mismo Esquilo menciona como adjetivo para describir a Prometeo la idea de la filantropía, filántropos, le dice, ¿no? El que ama a los hombres. Voy a leer un fragmento de la Teogonía de Hesíodo, voy a leer a partir del verso 535, que tiene que ver con el origen del problema que Prometeo le trae a Zeus. Cito a Hesíodo: ocurrió que cuando los dioses y hombres mortales se separaron en Mecona, Prometeo presentó un enorme buey que había dividido con ánimo resuelto, pensando en engañar la inteligencia de Zeus. Puso de un lado en la piel la carne y ricas vísceras con la grasa, ocultándolas con el vientre del buey. De otro lado, recogiendo los blancos huesos del buey con falaz astucia, los disimuló cubriéndolos de brillante grasa. Entonces se dirigió a él el padre de los hombres y los dioses, Zeus, ¿no? Y le dijo: hijo de Jápeto, el más ilustre de todos los dioses, amigo mío, cuán parcialmente hiciste el reparto de lotes. Así habló en tono de burla Zeus, conocedor de inmortales designios. El astuto Prometeo le respondió con una leve sonrisa, sin ocultar su falaz astucia. Zeus, el más ilustre y poderoso de los dioses sempiternos, escoge de ellos, de estas dos ofrendas, el que en tu pecho te dicte el corazón. Habló ciertamente con falsos pensamientos. Noten cómo Hesíodo enfatiza la falacia de Prometeo, o sea, la cualidad negativa. Aquí es falaz sonrisa, falaz astucia, ¿no? Como Prometeo es un taimado, ¿no? Es alguien que quiere aviesamente engañar a Zeus. Ya vamos a hablar por qué hago esta salvedad. Y Zeus, sabedor de inmortales designios, conoció y no ignoró el engaño, pero estaba proyectando en su corazón desgracias para los hombres mortales e iba a darles cumplimiento. Ojo con esto, ¿no? Según la versión de Hesíodo,
Zeus sabe que Prometeo está haciendo una engañifa. No obstante esto, decide seguir adelante con la estratagema, digamos, con la farsa. Tomó entre sus manos la blanca grasa, o sea, Zeus elige la grasa en vez de la carne, y se irritó tanto en sus entrañas, y la cólera le alcanzó el corazón cuando vio los blancos huesos del buey a causa de la falaz astucia de Prometeo. Desde entonces sobre la tierra las tribus de hombres queman para los inmortales los blancos huesos cuando se hacen sacrificios en los altares, y aquel, díjole Zeus, amontonador de las nubes, terriblemente indignado: hijo de Jápeto, conocedor de los designios sobre todas las cosas, amigo mío, ciertamente no estabas olvidándote ya de tu falaz astucia. Así dijo lleno de cólera Zeus, conocedor de inmortales designios, y desde entonces siempre tuvo luego presente este engaño, y no dio la infatigable llama del fuego a los fresnos. Pero le burló el sagaz hijo de Jápeto, escondiendo el brillo que se ve de lejos del infatigable fuego en una hueca cañaeja. Bueno, el mito sigue. Bueno, ¿cuál es el castigo que le da Zeus a los hombres? Privarlos del fuego sagrado. No les va a dar el fuego. Y luego viene el mito de Pandora. Sobre el mito de Pandora conviene hacer un programa aparte, porque Zeus crea, ¿sí?, una mujer hecha de la tierra, en la que configura, en una suerte de... La caja, no es la palabra caja realmente, no recuerdo ahora la palabra, se me fue la palabra, es una especie de recipiente, un vaso, una vasija en la que cifra todos los males, pero también todas las bondades del mundo. Bueno, el mito de Pandora es un mito que merece un programa aparte. Pero ¿qué pasa con este mito originario? O sea, la primera aproximación que tenemos de Prometeo en la teogonía de Hesíodo. Según los estudiosos de este mito, el mito de Prometeo, valga decirlo, se configura como uno de los más importantes mitologemas etiológicos de la antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Los mitos etiológicos son aquellos fundacionales de ciertas prácticas culturales, ¿sí?, los que explican ciertas prácticas religiosas, prácticas sociales, cotidianas de la antigüedad a partir de un mito. Esa es la idea de mito etiológico. Y aquí hay tres elementos en la etiología del mito. ¿Qué es lo que está queriendo fundar Hesíodo a partir del mito de Prometeo? En primer lugar, el origen de los sacrificios, de las hecatombes. ¿Por qué? Pues ustedes saben, la Ilíada está llena de hecatombes, ¿no?, de sacrificios de animales. ¿Por qué se le quema la grasa de los muslos, la parte más desagradable? Porque Prometeo, ¿sí?, engaña a Zeus y lo que le ofrece no es la carne, sino la grasa y los huesos. Eso en primer lugar, o sea, el origen de los sacrificios y por qué ese sacrificio tan desagradable se hace de esa manera. En segundo lugar, el gran mitologema del fuego, el robo del fuego. Ese es otro mitologema que necesita mucho mayor desarrollo. Acá hay que hablar del fuego de Heráclito. Ya Heráclito nos plantea un problema con el fuego sagrado que solamente es atributo de Zeus. ¿Y qué hace Prometeo? Lo roba en una cañaeja, en una especie de caña larga, y esconde el fuego ahí dentro para que no se apague, y luego se lo regala a los hombres. Ese fuego es lo que les permite a los hombres ser y existir y subsistir sin la necesidad del beneplácito de los dioses. Con ese robo del fuego sagrado y esa entrega filantrópica, según Esquilo, Prometeo está fundando la Tecné. Entra el viento y vuelan las hojas. Es un ingreso mítico, es un espíritu mítico que ingresa. Tengo la ventana abierta por eso. Prometeo decía, roba el fuego y se lo da a los hombres, y con eso instaura la metalurgia. El fuego que antes era de Hephaistos, el dios del fuego, el gran herrero de los dioses, es ahora potestad de los hombres. Los hombres pueden calentarse, los hombres pueden cocinar, pueden hacer los sacrificios, mismo fuego con el que luego sacrificarán las hecatombes, ¿no? Está todo relacionado. Y esto, por supuesto, se configura como un cambio de paradigma. Ya los dioses no son los eternos proveedores de los elementos sobrenaturales,
La posesión del fuego permite al hombre pasar de un estado casi salvaje, casi animal, a un estado o a tener una condición humana. Entonces, en primer lugar, etiología del origen de los sacrificios, la etiología del origen del fuego y del robo del fuego, y en tercer lugar, como anunciaba, cuál es el origen de los males del hombre, por qué el hombre está castigado, por qué ese castigo, cifrado en Pandora, es tan potente y tan poderoso, por qué Zeus no solamente castiga a Prometeo, mandándolo encadenar y clavar en el Cáucaso, y que un águila le coma el hígado todos los días, etcétera, etcétera. ¿Por qué no solo castiga a Prometeo, sino también a los hombres? Porque con este mito se fundamenta en Hesíodo el origen de la pena del ser humano. El ser humano, protegido por Prometeo, los elegidos de Prometeo son los hombres, deben padecer esa treta o ese engaño originario. Ahí se fundamenta el origen, valga la redundancia, del sufrimiento de la condición humana. Recordarán ustedes, y esto se puede hacer como una analogía, el pecado originario de Adán y Eva. ¿Sí? O sea, ¿por qué son desterrados del paraíso Adán y Eva? Porque cometen el acto de no cumplir con el mandato divino de Yahvé, de Dios. Que es decir, no comerán de este fruto, ¿sí? El fruto del conocimiento del bien y del mal. La serpiente los tienta a Eva, Eva tienta a Adán, comen de ese fruto y son desterrados. ¿Sí? Hay algo en una cosmovisión anterior, en una cosmovisión primordial, que solo es potestad de los dioses. Con Prometeo, en la mitología griega, eso se quiebra. Porque el fuego no solamente es metalurgia, el fuego no solamente es material para el sacrificio, el fuego también es la técnica, es la tecné. El fuego le permite al hombre calentar el metal, derretirlo y armar otros utensilios. Le permite no solamente tener calor, sino también tener una energía natural que antes solamente era atributo de los dioses. Hay un cambio, ¿sí? Prometeo viene a instaurar un nuevo paradigma. Así como Zeus destronó a Cronos y Cronos había destronado a Urano, algo se preanuncia, es decir, los hombres destronarán a los dioses. Y Hesíodo, que no era ningún tonto, tenía que registrar eso en su escrito como advertencia. Porque Hesíodo todavía está en una época, ¿sí?, junto con Homero, en la que la divinidad había que respetarla. O sea, en la lectura que nosotros podemos hacer del Prometeo de Hesíodo, el hombre es una creación de los dioses y Zeus es palabra mayor. Los dioses no pueden ser respetados. Hay una ley divina que no puede ser transgredida. Por eso el énfasis en decir que Prometeo es un falaz, una falaz astucia, una falaz sonrisa. Es decir, Prometeo es un bribón, es una especie de rufián. Merece el castigo que tiene porque tuvo la osadía de robar algo que solamente era de los dioses y dárselo a los hombres. En ese sentido, me animo a decir que Hesíodo es un tanto, digamos, conservador de ciertas leyes divinas, que después se van a caer a pedazos en el siglo V. ¿Sí? El cambio de paradigma que empieza a darse con el advenimiento de la democracia, empieza a mostrarnos que quizá los dioses no son esa cuestión tan inalcanzable, pero a la vez tan presente en la cotidianidad como lo es el Zeus de la Ilíada, de la Odisea, el Zeus de la Teogonía. Zeus aquí no se erige como un villano, sino que el villano es Prometeo, porque es el que roba, le roba a Zeus. Zeus es el padre, el plenipotenciario, el padre omnipotente. A él no se le puede hacer ningún tipo de estratagema. De hecho, lo dice Hesíodo, conocedor de la treta, sabiendo que Prometeo lo iba a engañar, Zeus medio que se hace el tonto y elige el tributo equivocado para después tener la coartada perfecta y castigarlo en el Cáucaso. Bien.
¿Qué pasa entonces con esta suerte de primera instancia, ¿no? Hesíodo nos muestra a un Prometeo totalmente mal visto, ¿no? Un Prometeo que merece el castigo que recibe. Y la justificación, por ende, de que por culpa de ese pecado toda la humanidad debe pagar el pecado originario de Prometeo. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos con la lectura de Hesíodo. Según Hesíodo, me permito decir algo más, hay en Prometeo una condición de lo titánico. ¿Sí? Y ahora empiezo a hablar de la segunda referencia, que es Esquilo. ¿Qué quiere decir lo titánico? Hay dos condiciones para lo titánico. Piensen ustedes en la palabra titánico. Es una tarea titánica. ¿Sí? La palabra titán en griego, o por lo menos la idea que hay en torno del titán, tiene por lo menos dos palabras en griego que son fundamentales, que son la hybris, o desmesura, y la atastalie, que es la extremada violencia. La desmesura por un lado y la violencia por el otro. Prometeo recibe ese castigo del hybristes, ¿no? De lo desmesuradamente desmesurado, valga la redundancia, y de la atastalie como la violencia y la fuerza más brutal, la brutalidad sería correctamente. Observen ustedes cómo es que, primero, Cronos es absolutamente desmesurado al momento de atacar a su padre, lo castra con una hoz. Y eso es extremadamente violento, es extremadamente brutal. Del mismo modo, Cronos, como titán, se come a sus hijos, se los devora. Prometeo no es un titán plenamente en ese sentido, pero debe recibir un castigo semejante, un castigo brutal y un castigo desmesurado. Que un águila le coma todos los días el hígado, aparte el hígado que tiene que ver con los augurios, ¿sí? Cuando los oráculos o los videntes quieren ver, quieren hacer un prodigio, abren el vientre de los animales y miran las entrañas, por eso le comen las entrañas a Prometeo. Él recibe un castigo extremadamente desmesurado y un castigo extremadamente violento, porque Prometeo es el arquetipo de lo titánico, sin ser un titán plenamente dicho, propiamente dicho. Paso ahora, en segunda medida, después hay ampliaciones profundas para hacer, pero paso ahora a la segunda referencia, que es el Prometeo encadenado de mi querido Esquilo. Acá está la pica. Sebastián Porrini es un fanático de Sófocles, es un amante de Sófocles, y yo soy del bando esquíleo, soy más esquileano que Sofocleo, aunque me gustan todos, ¿no? Pero yo quiero mucho a Esquilo. ¿Por qué? Porque me parece que Esquilo es uno de los tragediógrafos más interesantes para entender el momento más complejo del cambio de paradigma, porque ya con Sófocles tenemos una Atenas que está en otro mundo, y ya con Eurípides una Atenas que ha caído. Esquilo empieza a ver algo distinto, empieza a anunciar algo distinto, y el Prometeo encadenado es eso. A diferencia de la mirada que se tiene de Prometeo como un criminal, como un ladrón vulgar en Hesíodo, Esquilo viene a plantearnos un dios, una figura prometeica que, lejos de ser un héroe trágico, se configura fundamentalmente como, lo voy a citar, el fundador de un estado nuevo del mundo. Con el mitologema de Prometeo, hecho tragedia, poetizado como tragedia, el mitologema, se habla de un nuevo estado del mundo, un estado del mundo en el que Prometeo es una víctima. Prometeo es el que sufre por dos hechos fundamentales, por su exceso de filantropía y por su exceso de sabiduría. El Zeus que nos ilustra o que nos señala Esquilo es un Zeus mucho menos claro que el de Hesíodo. En Hesíodo es Zeus absoluto. En Esquilo hay una duda. ¿Es correcto el castigo que imparte Zeus? ¿Está bien que un dios tenga tanta hazaña con alguien que lo ayudó en la guerra, en la titanomaquia? ¿Es el acto
de robar el fuego ejercido por Prometeo un acto tan vil como para ser castigado de semejante manera? Estas son algunas preguntas que nos quedan. Hay también en el Prometeo encadenado de Esquilo un tema, una idea que gira en torno de la justicia, de la dike. En griego, dike, entre otras cosas, es justicia. ¿Qué quiere decir esto? Es un tema jurídico, ¿no? La legislación entre ¿cuál es la mayor justicia? ¿La de Zeus castigando con la única ley, que es la ley divina, a Prometeo por haber robado el fuego? ¿O también es justo lo que hizo Prometeo con los hombres y los sacó de ese estado de oscuridad para llevarlos al estado de iluminación merced al fuego? Los llevó de un estado salvaje, casi animal, a un estado digno. Les dio su condición humana. ¿Sí? ¿Cuál es la justicia? Esto después va a ser, digamos, llevado al paroxismo por Sófocles, en Antígona. ¿Cuál es la ley que prima? La ley divina, digamos, las leyes ágrafas que defiende Antígona, que quiere enterrar a Polínices, o la ley, el nomos de la ciudad, en la mano de Creonte. Bueno, acá hay algo similar, ¿sí? Preanunciado, por supuesto. En el verso 50 de la tragedia se dice que nadie es libre a excepción de Zeus. Nadie es libre a excepción de Zeus. ¿Qué quiere decir esto fundamentalmente? La tragedia comienza, decíamos, con una situación muy significativa, que es la siguiente. En un lugar muy lejano, en la Escitia, un lugar alejadísimo, en el fin del mundo prácticamente, tenemos tres personajes: Kratos, Bía y Hefesto. Kratos, la fuerza; Bías, la violencia, el poder. Kratos en realidad es el poder, Bías es la fuerza y la violencia, y Hefesto, el dios del fuego. Dice Kratos, o también traducido como fuerza: estamos llegando al suelo de una tierra lejana en la frontera escita, lugar desierto no hollado nunca por seres humanos. Así que, Hefesto, ya debes ocuparte de las órdenes que te dio tu padre, Zeus, sujetar fuertemente en estas altas y escarpadas rocas a este bandolero. Fíjense cómo bandolero, rufián, bandido. A este bandolero mediante las irrompibles cadenas con fuertes grilletes de acero. Porque tu flor, el fulgor del fuego, de donde nacen todas las artes, la robó y la entregó a los mortales. Preciso es que pague por este delito su pena a los dioses, para que aprenda a soportar el poder absoluto de Zeus y abandone su propensión a amar a los seres humanos. En el original en griego dice su filantropía, el amor por los seres humanos. Fíjense cómo de entrada, ¿sí? La presencia de un castigo que tiene que ser profundamente violento. Kratos, el poder, la fuerza, le dice: tenés que castigarlo porque este bandolero cometió el delito de robar el fuego. Y esto es ley divina, ¿sí? Nadie es libre salvo Zeus. ¿Por qué? Porque Zeus es el dueño del nomos, de la única ley posible. Ley sostenida por la dike, por la justicia. O sea, es justa la ley de Zeus, porque está cumpliendo con una ley universal, que es a este Dios no se lo tiene que irrespetar. Pero después se pone el otro lado, la querella, por así decirlo, así: no, paremos la moto, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan grave que Prometeo haya robado el fuego? Fíjense lo que dice Prometeo cuando se le da oportunidad de hablar, porque hay un largo diálogo entre Hefesto, Kratos y Bía sobre cómo hay que hacerlo, por qué, sí. Hefesto en un momento duda, porque Hefesto también es hijo de un titán, ojo, o sea, también es casi un primo lejano de Prometeo, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que hacerle esto a un par? Y dice Prometeo: oh divino éter, vientos de rápidas alas, fuentes de los ríos, abundante sonrisa de las olas marinas, y tú, tierra madre universal, Gea,
También invoco al disco del sol, que todo lo ve. Vean qué sufrimiento padezco. Yo que soy un dios, sufro estas imposiciones de las deidades. Miren con qué clase de ultrajes desgarradores he de luchar penosamente por un tiempo de infinitos años. Tal es la infame condena que inventó contra mí, el nuevo jefe de los dioses. El infame Zeus, que a la vez es infame porque cometió el mismo pecado que había cometido Cronos, traicionar al padre. Ay, ay, me lamento por el presente y futuro dolor. ¿De qué modo algún día debe surgir el fin de estas penas? Pero ¿qué digo? Sé de antemano, con exactitud, todo el futuro. Panta proxepistamai es la frase que dice en griego. Panta, todo. Proxepistamai, todo lo que vendrá, epistamai, después vendrá episteme, epistemología, el verbo saber. Todo lo sé de antemano. O sea, yo sé que esto va a pasar y cómo va a terminar, pero aún padezco lo que estoy por sufrir. Debo soportar el modo más fácil que pueda el destino que tengo asignado, porque conozco que es invencible la fuerza del destino, del hado, la moira. Pero no me es posible ni callar ni dejar de callar este infortunio, pues, desgraciado de mí, por haber facilitado un privilegio a los mortales, estoy bajo el yugo de estas cadenas. Sí, dentro de una caña robé la recóndita fuente del fuego que se ha revelado como maestro de todas las artes y un gran recurso para los mortales, y por esta falta sufro el castigo de estar arrojado mediante cadenas a cielo abierto. Bueno, y ahí sigue un largo monólogo en el que se lamenta y pide la asistencia de las grandes fuerzas naturales. Después vendrán las Oceánides. Bueno, en el fondo no interesa tanto cómo termina la tragedia, porque según las fuentes de los helenistas, Esquilo escribió una trilogía: Prometeo encadenado, Prometeo liberado y Prometeo portador del fuego. Prometeo Liómenos y Prometeo Pírforos, que se perdieron. Entonces no sabemos que básicamente toda la tragedia gira en torno de los lamentos de Prometeo ahí sufriendo por haber robado el fuego, pero el sufrimiento es genuino. Esquilo nos plantea un sufrimiento que es genuino, es decir, fue un acto de amor por la humanidad. Y ahí se genera la tensión con el nomos de Zeus. La ley divina está bien, no hay que faltar a los dioses. Pero ¿qué pasa con la creación de los dioses? ¿Es tan terrible haber hecho un bien para la humanidad? Discutible obviamente es el modo de Prometeo, que fue un modo así engañoso. Robó el fuego sin que lo vieran en una cañaeja, engañó a Zeus, qué sé yo qué. Pero lo que importa de esta lectura que estamos haciendo es que hay dos elementos. Por un lado, el hecho de haber robado y haber cometido un acto de filantropía. ¿Es suficiente para ser castigado de esa manera? Con tanta hubris, con tanta atastalíe. Por supuesto que sí, porque Prometeo es un titán. Su castigo tiene que ser titánico. Pero hay algo más, que es un concepto que es muy interesante respecto del perádikes. Perádikes en griego significa más allá de lo justo. Dike, perá, más allá de lo justo. El exceso de amor de Prometeo, el hecho de tomar postura por los hombres, lo condena a un sufrimiento que es injusto. La justicia injusta o lo injusto de la justicia divina. Esa tensión que se presenta a partir del mitologema de Prometeo es un logro de Esquilo. Primer antecedente, Hesíodo. Es un ladrón, es un vulgar ladrón, tiene que ser castigado porque a Zeus hay que respetarlo. Cuidado aquel que no cumpla los designios divinos. Ese es el Hesíodo más programático, el Hesíodo más moralizante, si se quiere. El Hesíodo que justifica el mito de las edades para entender el ciclo de producción del hombre, los trabajos y los días. Erga kai hemerai. En cambio, Esquilo, que tampoco era ningún tonto y que estaba iniciado en los misterios eleusinos y que comenzaba a entender que la mano no venía muy bien en Grecia en el siglo V y algo iba a suceder. Sófocles lo termina de confirmar, Eurípides termina de ponerle la firma.
¿sí? Hay un cambio de paradigma, un cambio de la idea de que, cuidado, porque la democracia, demócratos, el poder en manos de los todos, del todo, del demos, implica también empezar a cuestionar si esa ley divina es tan divina como decíamos. ¿Se entiende? Esquilo en todo caso lo preanuncia, no lo dice cabalmente, pero está dicho ahí, está preanunciado. Es decir, ¿por qué tanto interés en esta distinción entre la justicia o la injusticia de Zeus? ¿Por qué el Prometeo de Esquilo es mucho más humano que el de Hesíodo? ¿Sí? Por supuesto que hay un salto enorme en la cosmovisión de Hesíodo y en la de Esquilo, por supuesto, pero el mismo mitologema nos permite doble lectura. Nos permite una lectura que es la idea de que el titán, Prometeo, es un titán, que lo dice él mismo, sostenido en la, a ver, lo tengo acá, en la idea del martyromai. Prometeo es un martyromai, es el que sufre el martirio, el que se sacrifica por los hombres y consciente de que ese sacrificio tiene que ser tal para que se cumpla el designio de poder darle el fuego y de que venga luego Heracles a salvarlo, lo acepta. Sabe que va a padecer una eternidad hasta que llegue Heracles a salvarlo y lo acepta como tal. Cristo es crucificado para salvar a los hombres, aún a sabiendas de que es inocente y aún a sabiendas de que el Padre fue el que lo mandó. Acá no lo manda el Padre, por supuesto. Zeus lo castiga. ¿Qué dice Cristo cuando está crucificado? ¿Por qué me abandonas? En el fondo Cristo padece, no física, sino espiritualmente. ¿Por qué me abandonas, Padre? Le pregunta en la cruz. Bueno, Jesucristo es crucificado, Prometeo es encadenado y es el Salvador. En ese sacrificio desmesurado y violento se cifra el sufrimiento de toda la raza humana. El hombre que tiene que trabajar para abastecerse, el hombre que tiene que padecer, ¿cierto? Y que para evitar eso tiene que rendir culto a los dioses, ¿sí? Está ese elemento en el mito prometeico. Es entonces un dios, Prometeo, que sufre el martyromai, ¿no? El martirio a sí mismo. Martyromai es un verbo, ¿sí? El que sufre, el acto de sufrir, de martirizarse. Y este acto es una justa injusticia, usando un juego de palabras. Justa en el sentido de Zeus, pero injusta en el sentido de los hombres. Prometeo es además el hombre el dios que sabe demasiado. Prometeo es además el dios que tiene el saber que no es racional, que no es artificial, que no es buscado. Es un saber natural, es un saber divino, ¿sí? Es el saber del sabio, no del filósofo. Y acá dejo la pelota picando porque la contrapartida de esa sabiduría perenne, de esa sabiduría innata, sui generis, es Edipo. El héroe trágico de Sófocles, el gran Edipo, es la contraposición absoluta de Prometeo. Prometeo sabe demasiado y por eso sufre. Edipo padece su sufrimiento y su sacrificio por querer saber demasiado y por no ver. Eso se vacía los ojos. Pero ese mito es tema de otro programa. Dejo la pelota picando. Podría estar hablando horas de Prometeo porque es un mito que a mí particularmente me gusta muchísimo, pero quiero terminar esta parte, ya me fui de tiempo, perdón, yo siempre me voy un poco de tiempo, pero sabrán entender por qué. Les había dicho que hay una serie de reinterpretaciones o de resignificaciones del mitologema. Voy a citar 3 libros importantes. El primero, para mí, el más completo respecto del análisis del mitologema de Prometeo en sus distintas manifestaciones, es justamente Prometeo, de Karl Kerényi. Prometeo, interpretación griega de la existencia humana, editado por Sexto Piso. Kerényi acá hace un análisis exhaustivo, una buena parte de lo que dije está analizado aquí, sobre todo la idea de lo titánico y la idea del dique y del nomos de Zeus, sobre todo en Esquilo. Prometeo, interpretación griega de la existencia humana. El segundo libro es un libro muy simpático, es un libro muy interesante, muy estructurado, pero vale muchísimo. Prometeo, mito y literatura de Carlos García Gual.
Este libro analiza todas las interpretaciones. La ventaja que tiene es que está el fragmento de la Teogonía y la tragedia completa de Esquilo, por eso el volumen, y después los comentarios que hace Carlos García Gual son sumamente interesantes y hace una relación sobre la visión que tenía Hesíodo y la visión que tenía Esquilo sobre el mismo personaje, y es muy interesante, sobre todo la fuente, digamos, el recorrido bibliográfico que hace García Gual sobre las reescrituras del mito. Kafka, Goethe, no me acuerdo, Hölderlin, algunos poetas románticos, cómo el romanticismo, porque esto no lo dijimos, pero es importante, cómo el romanticismo toma la figura prometeica como insignia de su movimiento, sobre todo los románticos ingleses, los románticos alemanes, el titán caído, la rebelión en contra del orden supremo que viene a instaurarse como único orden, etcétera, etcétera. Matar al padre, entre comillas, rebelarse contra el padre, en este caso el padre Razón, por la pasión, por lo titánico. Esto está en el libro de García Gual. El tercer libro es del profesor Hugo Francisco Bauzá, El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica. Hay un capítulo muy breve dedicado a Prometeo. Y hay un cuarto libro que lo tuve entre mis manos y cometí el gravísimo error de prestárselo al señor Porrini. Así que va Porrini el pedido de devolución, en realidad es un bien común, que es Prometeo, creador de la tragedia, de Gilbert Murray. Un libro rarísimo, muy difícil de encontrar, de hecho lo encontramos en una cañaeja perdida por ahí en unas calles de Boedo. Un librito editado por la Biblioteca Austral de Gilbert Murray, que es un análisis exhaustivo de toda la dramaturgia, digamos, las tragedias de Esquilo, y lo que dice sobre Prometeo es magnífico porque hace toda la relación del mito originario de Prometeo y la relación con los cábiros, la relación con lo dionisíaco. Bueno, muy interesante la documentación que nos plantea Murray. Pero lo que me interesa que quede aquí como hecho importante es que no hay una única lectura del mito. Por eso es tan laberíntica la mitología, ¿no? Es decir, por eso cuesta tanto encontrar una sola fuente válida. Fíjense ustedes cómo el mismo mito, leído desde la idea de Hesíodo, pasado luego por el tamiz de la tragedia en Esquilo, cobra dimensiones totalmente opuestas. Lo importante es no leer el mito, como decía Sebastián en el primer programa, como un relato que cuenta el origen de ciertas cosas. No, para eso está Hesíodo, sino entender que siempre detrás del mito hay 1, 2, 3, 4, 5 lecturas subyacentes que nos permiten entender cuál es nuestra condición humana, qué es lo que justifica desde esa mirada arcaica y mítica lo que somos y el modo en que existimos como seres humanos en la Tierra. Prometeo, mito, literatura. Por ejemplo, para que tengan una idea, 1818, 1819 respectivamente, Mary Shelley publica Frankenstein o el moderno Prometeo, en la que justamente Víctor Frankenstein, una suerte de Zeus venido a menos, crea una figura que luego se rebelará en contra de él, que es una figura absolutamente titánica, desmesurada, violenta, pero con una pasión interna muy interesante. Y en 1819, el esposo de Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, publica un enorme poema dramático que es el Prometeo desencadenado, o Prometeo liberado, Prometheus Unbound, que es no digo que es la mejor obra de Shelley, pero sí es una gran obra para entender el espíritu del romanticismo, ¿sí? La caída del titán, como decíamos anteriormente. Bueno, me fui de tiempo, disculpas por esto. Seguramente volveremos en algún momento a pensar el mito de Prometeo y seguimos leyendo, como decimos en cada programa. Queda pendiente hablar de Edipo. Cuando hablemos de Edipo, tal vez Sebastián, tal vez yo, no lo sé, lo definiremos luego de un duelo con espadas al amanecer. Seguramente ahí retomaremos algún aspecto del mitologema de Prometeo. Pero creo que con esta breve introducción quedan asentadas las líneas para seguir leyendo. Sea cual fuere la fuente que elijan, el mito de Prometeo y su mitologema sigue dando que hablar y sigue generando relecturas y sigue generando laberintos. Pero para ese laberinto estamos nosotros.
con el hilo de Ariadna para desentrañar los caminos de este enorme pasaje y de este enorme mundo que es la mitología. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el lunes en La Última Página y el próximo jueves con un nuevo capítulo de este programa. Chao y que estén muy bien.